La increíble nave espacial Cassini y su módulo de aterrizaje gemelo Huygens han terminado sus estudios científicos, trayendo de vuelta años de datos que serán estudiados por los científicos y trazando su nuevo viaje al espacio de Saturno. Es la hora de nuevos planetas y nuevas naves espaciales. Juno perfora la capa de Júpiter y su pariente lejano, New Horizons, está en el extremo del sistema solar. Fronteras inexploradas. Juno, Cassini y más allá. Luego de 20 años, el proyecto Cassini llega a su fin de forma dramática. Sin embargo, al cerrarse una puerta, otra se abre. Ahora es que comienza la tarea de descifrar los datos que Saturno dejó al descubierto. Y eso que solo han conseguido arañar la superficie, literalmente. Creo que Cassini nos permitió dejar una huella humana en otro planeta por primera vez en 13 años. Nosotros vimos lo que nunca imaginamos ver. Al mismo tiempo, pudimos compartirlo con el mundo y abrir panoramas para las siguientes misiones. Un reto para los científicos al estudiar fronteras inexploradas es dejarlas en mejor estado del que la encontraron. De ahí que eliminar problemas de basura espacial o la introducción de microbios extraños sea fundamental en sus decisiones. También nos ayuda a cumplir con un requisito de protección planetaria. Protegemos el pequeño satélite Encélado y también Titán. Ambos tienen océanos bajo sus cortezas heladas y, en caso de que puedan albergar vida, no queremos que Cassini se estrelle en alguno de ellos cuando nos quedemos sin combustible. Si bien la meta principal de la misión Cassini era descifrar los misterios de Saturno y sus anillos, sus lunas fueron más fructíferas para la ciencia. Y Saturno tiene muchas lunas. De hecho, son 62 con órbitas confirmadas. Algunas no tienen más de 50 kilómetros de diámetro. La mayor de todas es Titán, que es más grande que Mercurio. El módulo Huygens, que viajó en el Cassini, también se convirtió en la primera sonda en aterrizar en una luna diferente de la nuestra y transmitir datos de vuelta a la Tierra. La temperatura en la superficie de Titán está cerca de menos de 180 grados, así que es muy baja. El paisaje de Titán se parece mucho al de la Tierra. Hay ríos, lagos, mares que son casi océanos de metano. Llueve metano o una mezcla de etano y metano, así que hay muchos fenómenos meteorológicos y geofísicos que se asemejan a los de la Tierra, pero sus componentes son realmente muy diferentes. Sin embargo, es la sexta mayor luna de Saturno la que emocionó a muchos científicos al estar cubierta de hielo y expulsar columnas de agua al espacio. Mi luna favorita es Encélado. Y esa es mi predilección. Es porque esa es la luna en la que mi equipo descubrió columnas de vapor de agua. No solo hay agua líquida bajo su superficie, sino que también hay materia orgánica y hay una fuente de calor. Cuando la gente ansía saber si hay potencial para la existencia de vida en otra parte del sistema solar,
Se necesitan 4 factores: una fuente de calor, agua líquida, materia orgánica, y que esos 3 factores sean estables por algún periodo de tiempo para que la vida pueda formarse. En Encélado tenemos 3. Excepto la certidumbre de estabilidad en el tiempo, basados en las observaciones que hicimos con Cassini en 2005, hemos hecho muchos sobrevuelos sobre Encélado. Ahora lo entendemos mucho mejor. Sabemos qué material orgánico posee. Uno de los instrumentos, el espectrómetro de masas iónico y neutro, INMS, encontró amoníaco en la columna. En primer lugar vemos columnas. Luego descubrimos con las medidas gravitacionales e imágenes que hay un océano y que es global. Luego hubo medidas del analizador de polvo cósmico que apuntaban a la presencia de agua caliente circulando a través de la roca, las nanopartículas de dióxido de silicio. Esto demuestra que hay hidrógeno molecular producido por los mismos procesos hidrotérmicos y ese hidrógeno molecular posee la energía química para albergar sistemas microbianos en el océano interior. Es la duración de la misión Cassini lo que nos ha permitido juntar las piezas del rompecabezas y realmente comprender una luna como Encélado. Incluso a estas alturas de la misión continuamos examinando los datos para comprender mejor este mundo océano. Se pueden recopilar datos, pero interpretarlos y que sirvan de base para futuras misiones es otra. En este ámbito, el proyecto Cassini fue muy exitoso, ya que no solo involucró a 3 agencias, sino que también sirvió de base para que futuros científicos desarrollasen habilidades que serían esenciales para proyectos futuros. El gran número de doctorados que hemos dedicado a este sistema enseñarán a la próxima generación. Hemos publicado más de 3.000 documentos de revisión periódica y cientos de doctorados. El legado científico es enorme. El legado de ingeniería, de usar toda la capacidad de ingeniería para explotar el sistema, es una base enorme. Todo esto sin dejar de lado la cooperación internacional. Teníamos 19 países involucrados en esta misión y hoy tenemos cerca de 26 países contribuyendo científicamente. A pesar de todo lo que ocurre, esta es una gran cooperación mundial. El poderoso Júpiter es el objetivo actual de la misión Juno en pleno desarrollo. La historia de nuestro sistema solar está vinculada a Júpiter, ya que se cree que fue el primer planeta en formarse. Si pudiésemos entender cómo ocurrió, podríamos empezar a desentrañar los orígenes del sistema solar y de ahí cómo surgió la Tierra. Juno debe trabajar en un ambiente muy hostil para buscar respuestas en el gigante gaseoso. Cuando se va a un lugar tan hostil como Júpiter, se invierte mucho tiempo en el proceso y se busca diseñar una nave que opere en campos de alta radiación, ambientes magnéticos, de carga, todo lo que tiene que ver con Júpiter. Y debo decir que el desempeño de la nave es admirable. Los cinturones de radiación de Júpiter son uno de los grandes problemas que enfrentan los científicos de Juno. Están dentro del enorme campo magnético que rodea a Júpiter, con su magnetosfera que atrapa y acelera partículas y produce intensos cinturones de radiación similares a los de Van Allen de la Tierra, pero 1000 veces mayor. Juno acaba de volar por Júpiter con todos los instrumentos científicos a bordo y fue increíble. La nave se comportó perfectamente, los instrumentos funcionaron como se planeó y la información es increíble. Estamos acercándonos a Júpiter, aprendiendo los secretos que esconde, pero también nos estamos sorprendiendo con la aurora.
con la atmósfera y cómo funciona. Eso es impresionante. Los siguientes recorridos mostraron que las grandes cantidades de energía acumulada en las regiones polares de Júpiter creaban las poderosas auroras del planeta gigante, pero no de la forma en que los investigadores esperaban. Lo que los intrigó fue que a pesar de sus magnitudes, solo se observan ocasionalmente y no forman las intensas auroras que se ven en la Tierra. Juno tenía su cámara, su Junocan encendida durante el recorrido. Obtuvimos las primeras imágenes de los polos norte y sur de Júpiter. Son increíbles, sorprendentes, y no se veían como creíamos y no se parecen a los polos de Saturno. Los polos de Júpiter están cubiertos de ciclones y tormentas anticiclónicas, algunos del tamaño de la Tierra o más grandes. Y nos intriga cómo pueden formarse y tener una configuración estable. El Polo Norte no se parece al Polo Sur, por lo que los científicos se preguntan si están ante un sistema dinámico del que estamos viendo solo una etapa. Durante el próximo año lo veremos desaparecer o tiene una configuración estable y estas tormentas circulan entre sí. Mientras que la actividad polar parece exclusiva de nuestro sistema solar, los ingenieros buscan respuestas bajo su manto. Los nuevos resultados científicos son un primer acercamiento para ver cómo funciona Júpiter. Por primera vez vemos su interior. Lo que vemos es que no funciona para nada como esperábamos. Tanto el campo magnético como el de gravedad y el funcionamiento de la atmósfera profunda son diferentes de casi todos los modelos con movimiento interno. Como en todas las iniciativas científicas, surgen más preguntas por aclarar que respuestas. Los objetivos originales era comprender cómo se formó Júpiter, lo que nos ayudaría a entender cómo se formaron los planetas y cómo surgió el sistema solar. Lo que estamos viendo es que no entendimos muy bien la dinámica de los planetas gigantes o la atmósfera y la estructura interna. Lo que hasta ahora hemos visto es emocionante, no hay duda. Pero es como un rompecabezas y estamos juntando las piezas. Es emocionante, pero no tenemos la imagen completa aún. Uno de esos rompecabezas es la llamada Gran Mancha Roja. Si bien su presencia en un planeta gaseoso y turbulento no es inusual, su escala sí lo es. Cubre un área 2 veces mayor a la Tierra. Iremos directo hacia la Mancha Roja y esa será la primera vez que la veremos de cerca y veremos cómo es bajo el estrato superficial y qué tan profundas son las raíces de una tormenta de 300 años. Muchos científicos estiman que las raíces deben ser muy profundas. Así que cuando vayamos con nuestro radiómetro microondas, vamos a ver si es igual a las zonas y los cinturones o si es muy diferente. Pero nadie lo sabe con certeza. Pero no son solo los polos de Júpiter lo que intriga a los investigadores. También el patrón climático que es único de este planeta, pero familiar de otras formas. Estudiar dinámica atmosférica ayuda a entender las atmósferas de otros planetas. Cuando observamos Júpiter vemos estructuras muy similares a la Tierra. Tormentas, ciclones, anticiclones y esta suerte de tormentas y sistemas climáticos que vemos en la Tierra son muy similares y se ven en Júpiter. La mecánica de fluidos es, con suerte, igual en todo el universo, pero Júpiter y la Tierra son muy distintos. Júpiter es mucho más grande, roda mucho más rápido, está hecho de diferentes materiales y está mucho más lejos del Sol que la Tierra. La oscilación cuasi bienal, o QBO, de la Tierra es un fenómeno ecuatorial de la estratosfera en el que los vientos cambian de dirección cerca de cada 2 años. Dependiendo de la fase del QBO, este o oeste, la señal de temperatura cambia, así que es más caluroso en la fase este y más fresco en la fase oeste.
Se ha demostrado que esto puede ser un obstáculo para el transporte de aerosoles a través del Ecuador, y se le ha vinculado con la frecuencia y formación de huracanes en el Atlántico y el Pacífico. Las escalas a largo plazo en el clima de la Tierra nos interesan mucho. La forma en que se aplica a las atmósferas de otros planetas es la razón por la que estudiamos la Tierra y Júpiter. La oscilación cuasi cuadrienal en la estratosfera de Júpiter es una señal de temperatura que se ve en el Ecuador, donde la temperatura sube y baja aproximadamente cada 4 años terrestres. Usamos un modelo general de circulación buscando simular los efectos de olas de baja escala producidas por convección en el área ecuatorial de Júpiter para simular el QQO. Las olas se propagan hacia arriba desde las nubes y obligan a los vientos en la estratosfera a cambiar de dirección, yendo de este a oeste cerca de cada 4 años. Nuestro modelo nos permitió reproducir el comportamiento del QQO, así como reproducir temperaturas a partir de las observaciones, y su combinación nos da mucha confianza de que el modelo es apropiado para lo que impulsa el QQO. Los otros planetas sirven de laboratorio para entender la física atmosférica bajo condiciones muy distintas a las de la Tierra. Entender cómo sus atmósferas cambian y evolucionan, así como sus climas, pueden darnos una idea de cada atmósfera planetaria. Juno ha estudiado el planeta con herramientas que revelan lo oculto a la mirada humana. Tenemos un instrumento infrarrojo en Juno llamado GIRAM, que fue diseñado, construido y aportado por la Agencia Espacial Italiana. Este instrumento hace mapas termales de Júpiter, así que las imágenes muestran lo que es caluroso, caliente o frío. Algo que se ve de inmediato es que el centro de estos huracanes tormentas es más fresco que el área que los rodea y a veces pasa sobre el punto caluroso. Y pasamos sobre uno muy pequeño que parecía más caliente que el área que lo rodeaba, y esto es muy similar a lo que la sonda Galileo analizó en 1995. La misión Juno es única, al ser la primera en llegar a una órbita polar que va de polo a polo sobre el polo norte a través del paso Pericove y bajo el polo sur. Todas las misiones y las observaciones las hemos hecho desde la Tierra, desde el Ecuador. Y los polos no se ven bien desde el Ecuador. Esta es la primera visión clara y sin obstrucciones que tenemos de cómo son la aurora y los fenómenos polares. Y al mismo tiempo viajamos a través de la magnetosfera justo sobre la aurora para poder tomar muestras in situ de las partículas de carga que descienden de líneas de campo magnético. Las emisiones que percibimos son emocionantes. Al igual que su hermana Cassini, Juno tiene fecha de caducidad cuando la nave se quede sin combustible. Esto puede ocurrir durante su 12ª órbita, al final de su misión principal. Sin embargo, la NASA puede extenderla si hay reservas suficientes. En ese caso, la desórbita ocurriría luego, en la órbita 34, como parte de la política de protección planetaria de la NASA. Su misión exploradora abre el camino para la próxima misión, Europa Clipper, en fase de diseño para ver de cerca Europa, la Luna con un océano oculto y la posible ubicación para el desarrollo de vida fuera de la Tierra. La bruma azul de la atmósfera de Plutón, posiblemente un smog de hidrocarburos vista desde 200.000 kilómetros de distancia por la nave New Horizons. Hace pocos años, el planeta enano Plutón y sus 5 lunas eran solo pequeños puntos en parte exterior del sistema solar. Hay algo importante que hay que saber sobre Plutón, su escala real comparada con el resto del sistema solar. En esta playa podemos apreciar la escala y esa distancia.
Si el Sol es un círculo de 30 centímetros de diámetro, deberíamos caminar unos 35 pasos en esa dirección para dibujar la Tierra a la misma escala. Caminamos el equivalente a 150 millones de kilómetros, equivalente a una unidad astronómica. Plutón orbita a cerca de 40 unidades astronómicas del Sol, pero debemos tomar en cuenta que es una órbita elíptica, así que oscila entre 30 y 50 unidades astronómicas. De vuelta a la Tierra, el Sol está allá, de 30 centímetros. Quiere decir que la Tierra debería estar aquí, cerca de 3 milímetros o algo así. Si dibujásemos a Plutón en la misma escala, sería de 0,3 milímetros y debería estar a 1 kilómetro de aquí. Voy a dibujarlo. Claro que no puedo dibujar algo de 0,3 milímetros, así que lo haré un poco más grande. Si este es Plutón, su mayor luna es Caronte, de la mitad de su tamaño. Pero Plutón tiene otras 4 lunas: Estigia, Nix, Hidra y Cerbero. Hay mucho alrededor del sistema de Plutón. No es todo roca helada y muerta. La nave pasó 16 meses enviando información a la Tierra y tanto científicos como afines se sorprenden con lo revelado. Si uno se acerca más a la superficie, se aprecia lo diverso del terreno. Está la región luminosa, con llanuras planas. No estamos seguros de cómo se formaron, pero hay algunas teorías. Hay una gran cadena montañosa y todo tipo de superficies envejecidas, algunas con muchos cráteres, algunas tienen muy pocos, lo que muestra que son más jóvenes. Si nos fijamos en algunas regiones montañosas, se notan algunos kilómetros de altura, pero no son de agua helada. La temperatura en Plutón es tan baja que el agua helada es lo más rígido que hay. Es más como roca y el material más suave es hielo de nitrógeno. El agua helada de la Tierra está a cerca de 0 grados, pero en Plutón está a menos 230 grados Celsius. Hay un glaciar de hielo de nitrógeno llamado la planicie Sputnik, que se cree tiene 1 millón de años. Esto es poco en estándares planetarios y aún nadie sabe cómo se formó o cómo se renueva. Estas coloraciones superficiales que se notan en las imágenes son fascinantes. Muestran la presencia de tolinas, que son combinaciones de elementos que se relacionan con moléculas prebióticas, así que son importantes para la química prebiótica. Creo que el hecho de que se formen en superficies planetarias muy lejos del sistema solar, a temperaturas tan frías, tiene implicaciones para muchos lugares. Si imaginamos sistemas de estrellas lejanos al nuestro, con una estrella tenue y planetas lejanos, es interesante saber que hay moléculas que podrían proveer de material biótico a procesos que algún día podrían generar vida o estar involucrados en su aparición lejos del sistema solar, donde nadie sospechó. Plutón es distinto a todo lo que se haya visto, pero los 6 gigabytes de las imágenes y medidas científicas del New Horizons dan a los científicos misterios por descifrar en el futuro. Mientras tanto, la sonda viaja dormida adentrándose en lo desconocido, lista para despertar en su próximo destino. La Unión Soviética lanzó Luna 3, que fue la primera nave espacial en utilizar la gravedad para cambiar el rumbo y fotografiar el lado oscuro de la Luna. La misión Mariner 10 de la NASA utilizó la técnica para oscilar por Venus y apuntar hacia Mercurio. La asistencia gravitatoria o la maniobra de catapulta se ha convertido en un estándar para navegar en el sistema solar, lo que ha permitido que nuestras sondas lleguen más lejos, más rápido y con más precisión que nunca. Fronteras inexploradas. Maniobra catapulta.
La misión Voyager comenzó por azar hace más de 40 años cuando Michael Minovich, un estudiante de doctorado en matemáticas, decidió abordar la mecánica celeste Santo Grial. Esta se conocía como el problema de tres cuerpos que incluía al Sol, un planeta y un tercer objeto que viajaba en el espacio, y cómo la gravedad de los dos primeros afectaba la trayectoria del tercer objeto. Minovich estaba ansioso por aprovechar la nueva computadora IBM 7090, una versión con transistores de segunda generación de la IBM 709, con una unidad central de tubos de vacío y velocidad de procesamiento de casi 100 kiloflops por segundo, lo cual sería increíblemente lento según los estándares de la actualidad. Las leyes de la física y la conservación del impulso exigen que la sonda que acelere y se aproxime a la influencia gravitatoria del planeta desacelerará al dejar ese campo gravitacional con un aumento neto de la velocidad cero. Sin embargo, la velocidad y dirección de la sonda cambiarán en referencia al Sol. Esta solución se conoce como asistencia gravitatoria o catapulta. Cuando era pasante en JPL de la NASA, Minovich los convenció de probar su modelo utilizando los datos de la NASA. Los resultados confirmaron sus predicciones de que una nave espacial, si volara lo suficientemente cerca de un planeta, utilizaría el movimiento del planeta para alejarse del Sol. Cuando Gary Flandro se graduó en Caltech, le asignaron la tarea de ver si la asistencia gravitatoria podía ayudar a las misiones espaciales profundas a viajar a los planetas exteriores. Descubrió que habría una alianza de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, un evento que ocurre cada 176 años y es una oportunidad que no se debe perder. Decidieron lanzar una misión en 1977 con 2 naves espaciales que se catapultarían más allá de los 4 planetas ya mencionados. Sería un gran recorrido por los planetas exteriores del sistema solar en un marco temporal de 12 años. Esto se conocería como las misiones Voyager y ya conocen el resto. Al final, fueron capaces de armar una imagen de donde estamos en la galaxia y cómo ese ambiente influye en nuestro entorno aquí en la Tierra. En especial, el ambiente de radiación que tiene implicaciones para todo tipo de cosas, incluida la exploración humana en el espacio. Hoy las 2 naves espaciales han continuado más allá de la influencia del Sol en el espacio interestelar, el más alejado de un objeto hecho por el hombre. Este campo de influencia formó base para todas las misiones futuras, lo que permitió al hombre concentrarse en entrar económicamente en el espacio profundo. La misión Rosetta tuvo varios desafíos, como alcanzar y orbitar un cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Rosetta tuvo una gran órbita elíptica alrededor del Sol, extendida desde la órbita de Júpiter hasta dentro de la órbita de Marte. La sonda se lanzó en el 2004. Un año más tarde, pasó por la Tierra para la primera asistencia gravitatoria que la arrojó hacia la órbita de Marte. 2 años después, Rosetta rozó a Marte aumentando el impulso y luego osciló por la Tierra por segunda vez, donde se lanzó más profundo hacia el espacio. Al año siguiente, Rosetta pasó por el asteroide Stynes, antes de regresar para recibir una tercera asistencia gravitatoria desde la Tierra, y en el 2010 pasó por el asteroide Lutecia. Rosetta entra en modo de hibernación y continúa la trayectoria parabólica hacia su destino final. Luego de 4 años, Rosetta salió de su frío sueño mientras se cruzaba con el cometa. Este fue un vuelo largo y complicado. La nave espacial se embarcó en una serie de maniobras que la llevaron a 2 caminos triangulares sucesivos. La trayectoria se ajustó bien con los sistemas de propulsión hasta que se acercó a unos 30 kilómetros del cometa, donde la nave espacial entró en órbita real. Rosetta se quedó en el cometa mientras enviaba información. Luego realizó observaciones científicas cuando giraba por el Sol. En el 2015, finalizó con un impacto suave sobre la superficie de los cometas.
Vamos a refinar nuestras ideas de lo que es el cometa, de dónde vino, y encapsular eso dentro de nuestras ideas de cómo se formó el sistema solar. Y la complejidad del conjunto de datos que tenemos también nos permite tener ideas y teorías más complejas. Esa es la belleza de Rosetta y estamos empezando a ver los frutos. Pues somos capaces de afinar nuestras ideas de la formación del cometa. Y cómo eso encaja con la evolución del sistema solar, eso va a continuar. La nave espacial Ulises tuvo que abandonar el plano eclíptico del sistema solar para estudiar las regiones polares del Sol. En este sentido, debía cambiar su inclinación orbital, lo que exigía un gran cambio en la velocidad heliocéntrica. Por eso se eligió una maniobra de asistencia gravitatoria alrededor de Júpiter. La gravedad del planeta gigante inclinó el camino de vuelo de la nave espacial hacia el sur y lo puso en una órbita por debajo y por encima de los polos norte y sur del Sol. La sonda Dawn, impulsada por iones, llevó las maniobras hacia un avance. Dawn es la única nave que en más de 58 años de exploración orbita dos destinos extraterrestres, los últimos mundos inexplorados del sistema solar interno. Y no solo nos permite llegar a estos cuerpos distantes, sino que una vez que estamos en órbita, podemos operar ampliamente para obtener los mejores resultados de la misión. La última misión de la NASA, OSIRIS-REx, está en marcha. Esta misión es el primer intento de la NASA de interceptar y aterrizar en un asteroide. No es un asteroide común. El asteroide Bennu orbita el Sol muy cerca de la órbita de la Tierra y se ha considerado una amenaza posible de impacto en los próximos siglos. La NASA quiere tomar una muestra del asteroide y llevarla a la Tierra para un estudio posterior que pueda contribuir a realizar planes para redirigir a Bennu. OSIRIS coincidió con la órbita cuando osciló muy cerca de la Tierra, un año después de su lanzamiento. La misión pasó por el Polo Sur para cambiar su inclinación orbital varios grados y así coincidir con la de Bennu. Una vez que coincidan las órbitas, OSIRIS-REx debe realizar una serie de maniobras de frenado para acordar con la velocidad y entrar en una órbita alrededor del asteroide. Luego de cartografiar y estudiar el cuerpo, OSIRIS-REx caerá a la superficie y recogerá una muestra de material, y mediante algunas robóticas inteligentes, la cápsula de retorno de muestra será enviada a la Tierra. Lo intrigante de los asteroides es que son cápsulas del tiempo. En realidad son muestras de lo que era el sistema solar hace miles de millones de años. Los asteroides son cuerpos pequeños que nunca se convirtieron en algo grande, como un planeta. No llegaron a ser planetas, sino que se derritieron y cambiaron, sucedieron muchos cambios. Ellos no cambian y nada los altera. Desde hace miles de millones de años, ahora, cuando tomamos muestras de un asteroide, sostenemos muestras reales del sistema solar de hace miles de millones de años. ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cómo era la química? ¿Qué podemos aprender sobre la formación de nuestro propio planeta y de nosotros mismos cuando observamos cómo era el sistema solar en aquella época? Y estas muestras son muy importantes desde el punto de vista científico para las generaciones futuras. El vehículo espacial Juno se lanzó en agosto de 2011. En 2012, en el perihelio, la nave realizó algunas maniobras más allá de la órbita de Marte y se arqueó hacia la Tierra para impulsarse con velocidad y dirección. En octubre de 2013 sobrevoló por la Tierra a solo 500 kilómetros de la superficie. Esta catapulta lo envió en un viaje de 3 años directamente hacia una intercepción con Júpiter. La inserción de la órbita de Júpiter es una de las cosas más importantes en toda la misión, y es porque nos orienta de estar en órbita alrededor del Sol a estar en órbita alrededor de Júpiter, y si no estamos en órbita alrededor de Júpiter no podemos hacer la ciencia que queremos hacer.
Y lo que estamos aprendiendo ahora es que incluso en otros sistemas solares, no todos tienen un monstruo como Júpiter. Y mucha gente piensa que tal vez casi se necesitaba un Júpiter para que tuviera a la Tierra. Júpiter tuvo un papel muy importante, pero todo sobre él es extremo. Es como si tuviera esteroides. Es el más extremo en todos los sentidos, por lo que tiene el campo magnético más fuerte, el campo de gravedad más fuerte, tiene la radiación más potente y gira súper rápido. Todo Júpiter es un ambiente extremo. La misión Juno es única porque es la primera vez que nos adentramos en una órbita polar que va de polo a polo sobre el polo norte a través de periastros y bajo el polo sur. Todas las otras misiones que hemos hecho y todas las observaciones que hicimos desde la Tierra fueron hechas desde el Ecuador, y desde el Ecuador los polos no se ven muy bien. Esta es la primera vez que obtenemos la primera vista despejada de cómo es la aurora y de cómo se ve el fenómeno polar. Y al mismo tiempo, volamos a través de la magnetosfera justo encima de la aurora para poder examinar las partículas cargadas in situ que se precipitan por la línea del campo magnético. Esas emisiones que vemos son fascinantes. Y esta es la primera vez que podemos hacer eso. El viaje de paso de 6,7 años y 5.000 millones de kilómetros fue para la sonda Cassini un poco más largo que la transferencia directa de Hohmann. El volumen de la nave espacial Cassini era tal que incluso con el vehículo de lanzamiento Titán 4, Cassini necesitaba ayuda adicional para llegar a Saturno. Para ganar impulso, la misión Cassini incluyó varias maniobras de catapulta gravitacionales, 2 pases voladores de Venus, uno de la Tierra y luego uno del inmenso planeta Júpiter. Luego Cassini pasó varios años orbitando y maniobrando alrededor del planeta y sus lunas. Finalmente, pasó a través de los anillos internos. Cuando entremos en las órbitas proximales en medio de los anillos y el planeta, estaremos un poco más preocupados porque nunca hemos estado allí. Cuando entramos a la órbita de Saturno, estábamos más cerca de estos anillos y lunas, el anillo F y la luna de Janus. Lo bueno es que esta vez tenemos un ángulo de visión mucho mejor de los anillos gracias al Sol. Finalmente, dentro de su atmósfera. Nuevos Horizontes. La sonda Nuevos Horizontes tenía que ir más lejos que Cassini. No obstante, por tratarse de una sonda mucho más pequeña, pudieron lanzarla directamente hacia Júpiter. La nave espacial se lanzó en el 2006 y se dirigió a Júpiter. El acercamiento más cercano ocurrió solo un año después de su partida, a una distancia de 2,3 millones de kilómetros. El sobrevuelo optó por una asistencia gravitatoria que aumentó la velocidad de la sonda. También permitió una prueba general de las capacidades científicas de la sonda, cuando entregó información acerca de la atmósfera, las lunas y la magnetosfera del planeta. La mayor parte del viaje posterior a Júpiter transcurrió en modo de hibernación para preservar los sistemas a bordo. En 2014, Nuevos Horizontes volvió a estar en línea para encontrarse con Plutón. La sonda voló 12.500 kilómetros sobre la superficie del planeta. Este viaje la convierte en la primera nave espacial en explorar el planeta enano. Luego, en el cinturón de Kuiper, vuela hacia su siguiente objetivo, un objeto compuesto muy probablemente por sustancias volátiles congeladas o hielo, como metano, amoníaco y agua.
Una sonda futura para volver a las lunas de Júpiter llamada JUICE está destinada a otro viaje de varios años que se lanzará en el 2022. Un viaje de 7 años llevará a la nave espacial a través de una oscilación de la Tierra, luego a Venus y de vuelta a la Tierra con una catapulta que la llevará a Marte. Por último, se devuelve a la Tierra para dar un impulso directo a Júpiter. Ir hacia el exterior es una cosa, pero lanzar cargas hacia el Sol es otro tipo de problema. Por ejemplo, la misión de Bepi Colombo a Mercurio, que se lanzará este año, necesitará 9 maniobras de asistencia gravitatoria. Luego, el uso de propulsión de iones traerá de vuelta a la Tierra al viaje de 2 años para impulsarse hacia Venus. Un año después, le seguirá otro sobrevuelo de Venus que lo enviará más cerca de la órbita de Mercurio. En los próximos 4 años, la nave espacial pasará por Mercurio, ajustando su órbita heliocéntrica hasta que pueda igualar la velocidad de este planeta y se inserte con la ayuda de motores de cohetes químicos en su órbita en 2025. Estudiar a Mercurio es esencial para comprender mejor la formación de nuestro sistema solar, cómo se forma y evoluciona la Tierra y de dónde venimos. Mercurio es de alguna manera una pieza faltante del gran rompecabezas de la formación del sistema solar y un miembro importante final porque está cerca del Sol. Y si queremos obtener la visión completa, hay que observar el planeta que está cerca del Sol, como también lo hicimos en misiones pasadas. Pero estábamos mirando otros cometas u otros planetas. Bueno, nuestro objetivo principal es el ambiente que rodea a Mercurio. En especial, la interacción entre el viento solar y la magnetosfera de Mercurio. Mercurio está 3 veces más cerca del Sol, por lo que la radiación y el calor que recibimos en Mercurio es 10 veces mayor. Por lo tanto, todo lo que tuvimos que desarrollar debía soportar las temperaturas más altas, así como las dosis de radiación más altas que obtuvimos del viento solar. Y para eso necesitamos un aislamiento específico para nuestros materiales particulares de la nave espacial, que se desarrollarán a través de la antena y los paneles solares. Eso fue un gran desafío para la misión. Dos misiones más se lanzarán dentro de 2 años y viajarán más lejos que Mercurio. Estas son la Solar Orbiter de la ESA y la sonda Solar Parker de la NASA. La misión Solar Orbiter de la ESA, planificada para lanzarse en 2018-2019, tomará varias asistencias gravitatorias de la Tierra y Venus para entrar en una órbita elíptica resonante con Venus, por lo que las subsiguientes asistencias gravitatorias elevarán la inclinación orbital, dando como resultado una órbita operacional de 25 grados inclinada al plano eclíptico y que aumenta a 34 grados para lograr la observación directa de las regiones polares del Sol. Durante la misión nominal de 7 años, la actividad científica principal tendrá lugar durante el encuentro cercano al Sol y las partes de alta latitud de cada órbita, con diferentes objetivos científicos previstos para cada una. Esperamos que el trabajo de las misiones Solar Orbiter y la sonda Parker revolucionen nuestra comprensión del Sol, donde las condiciones cambiantes pueden infiltrarse en el sistema solar y afectar a la Tierra y otros mundos.
La ventana de lanzamiento será a finales de 2018 y usará las asistencias gravitatorias de Venus en 7 sobrevuelos por casi 7 años para acercar su órbita al Sol de manera progresiva. En el punto más cercano, la sonda Parker viajará alrededor del Sol a 700.000 kilómetros por hora aproximadamente. El frente de la sonda Parker, 10 veces más cerca que Mercurio, enfrenta a temperaturas cercanas a los 1377 grados centígrados. La sonda viajará a través de la atmósfera del Sol, más cerca de la superficie que cualquier nave espacial anterior. Enfrentará un calor violento y condiciones de radiación y finalmente brindará a la humanidad las observaciones más cercanas de una estrella. Al volar a la parte más externa de la atmósfera del Sol, conocida como la corona, por primera vez la sonda Parker empleará una combinación de mediciones in situ e imágenes para revolucionar nuestra comprensión de la corona, ampliar nuestro conocimiento sobre el origen y la evolución del viento solar, además de explorar lo que lo hace acelerar, así como las partículas energéticas solares. La misión también hará contribuciones críticas a nuestra capacidad para pronosticar los cambios en el entorno espacial de la Tierra que afectan la vida y la tecnología en nuestro planeta.